Muy buenas, nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro, de lo que es la carrera Ingeniería Industrial. Hoy día nosotros vamos a hablar en lo que es la asignatura de procesos industriales sobre el tema de introducción a los sistemas de control. Este grupo está conformado por el señor Cedeño Gustavo, la compañera Fante Heidi, la compañera Diana Valle, el compañero Justin Vince y quienes habla José Álvarez. En esta asignatura tenemos como docente al ingeniero Yubera Suba. Nosotros lo que son un pequeño concepto en lo que son sistemas de control, nosotros podemos indicar que los sistemas de control han sido de un gran impacto en el desarrollo de nuestra sociedad. Esto siempre nos han permitido, en el momento de la automatización de tareas, algo tediosas o peligrosas, trabajar en las producciones y mejorar también la operación de las máquinas en los procesos en conjunto a las bases que van consecutivas. Como un pequeño concepto puedo indicar que estos son sistemas que permiten que los procesos se ejecuten bajo ciertas condiciones, corrigiendo las desviaciones a través de los parámetros establecidos siempre y cuando y que hagan referencia aplicando diversos métodos y acciones que regulen y garanticen las condiciones deseadas. En lo que es un instrumento de medida, lo que son los instrumentos de medida, podemos indicar que estos nos van a ayudar a medir los procesos mediante el cual determinamos el valor de una magnitud. Esta puede ser física o química, por medio de cantidades tomadas como patrón de la misma magnitud a las que vamos a denominar como una unidad. En lo que son los sensores, un sensor es un dispositivo que capta estímulos en el entorno y va a traducir la información. Esto siempre aquello va en una propiedad sensible a la magnitud del medio. O sea, va a variar la magnitud, también varía también cierta intensidad en la propiedad y se va a manifestar su presencia en dicha magnitud y también en su medida. Lo que es un transmisor, los transmisores son también unos instrumentos que van a captar la variable en el proceso y esta la van a transmitir por medio de una distancia a un instrumento indicador o un controlador. O sea, este equipo que emite una señal, puede ser de código o mensaje, va a estar transmitida también a base de un medio para lograr una sesión de comunicación y también este de aquí va a requerir también de un transmisor y un medio de receptor. En lo que es una señal digital, la señal digital es un tipo de señal en que cada signo que se va a codificar en el contenido de la misma puede ser analizado y en términos de algunas magnitudes van a estar representadas por valores discretos en lugar de valores dentro de un cierto rango. Como vemos en la imagen, tenemos lo que es una señal, puede ser abierta o cerrada o de encendido o apagado. Algo muy diferente en lo que sucede en lo que son las señales analógicas, donde la señal analógica es un tipo de señal que va a generar el tipo de fenómeno que va a estar representada en función matemática. Esta va a estar continua, en la que la variable de su amplitud va en periodo representado a la información en función al tiempo, que, que puede ser infinita. También, como vemos en la imagen, de aquí puede ser en base a la presión de un flujo o también a los niveles de corriente, voltaje y temperatura. Y a continuación va a exponer mi compañero. Bueno, continuando con la exposición de los controladores, un controlador se encuentra dividido por dos partes, lo que es de manuales y automáticos. Bueno, los manuales son los que, valga la redundancia, se cierran manualmente. Eh, Como por ejemplo, digamos que se está vertiendo algún líquido en algún mezclador y el mismo llega a su límite, yo tengo que cerrar la válvula manualmente para que deje de vertir el líquido. Y el controlador automático es el que más nos vamos a enfocar, el cual es el que compara el valor real de la salida de una planta con la entrada de referencia. Determina la desviación y produce una señal de control que reducirá la desviación a cero o a un valor pequeño. La manera en la cual el controlador automático produce la señal de control se denomina como acción de control. Actuador o actuadores. La función de estos actuadores es que transforman la energía eléctrica hidráulica en energía mecánica o térmica. Generalmente se conoce como el nombre de actuadores a los elementos finales que permiten modificar las variables a controlar en una instalación automatizada. Se trata de elementos que ejercen de interferencia de potencia convirtiendo magnitudes físicas, normalmente de carácter eléctrico, en otro tipo de magnitud, que permiten actuar sobre el medio a proceso a controlar. Al mismo tiempo, aíslan la parte de control del sistema de las cargas que gobiernan el proceso. Los actuadores más utilizados en la actualidad son de tipo eléctrico, hidráulico y neumático. Entre los accionamientos más habituales que se encuentran están los destinados a producir movimiento, los cuales son los motores, los podemos ver aquí, los motores, y los cilíndricos, los destinados a trasiego de fluido, que son las bombas, y los otros que son los de tipo térmico, los cuales entran los hornos, intercambiadores, entre otros, ¿no? La exactitud. Un sistema de control debe ser exacta dentro de ciertos límites específicos. Eso significa que el sistema debe ser capaz de reducir cualquier error a un límite aceptable. Es conveniente hacer notar
que no hay sistemas de control alguno que pueda mantener un error cero en todo tiempo, porque siempre es necesario que exista un error para que el sistema inicie la acción correctora. Aun cuando haya sistemas que matemáticamente puedan reducir a cero el error en el sistema, esto no sucede en realidad a causa de las pequeñas imperfecciones inherentes a los componentes que conforman el sistema. Como podemos ver en la imagen, buena precisión, poca exactitud, mala precisión, mala exactitud, buena precisión, buena exactitud. Esto se refiere al momento que lanzamos un dado, pero en un sistema automatizado, pues se refiere a que deberían realizarse diversas pruebas para que no exista error alguno o el error sea muy, muy pequeño. Bien, precisión. Se refiere a lo cerca que los valores medidos están unos de otros, entre medidas repetitivas. Si la diferencia entre las medidas es mucha, la diferencia será poco precisa. Una alta precisión significa un firme agrupamiento de valores alrededor de un valor central que se considera como el valor real de la medición. Incertidumbre. La incertidumbre, pues, es una forma de expresar el hecho de que para un mensurado y su resultado de medición dado, no hay un único valor, sino un número infinito de valores dispersos alrededor del resultado. Es la duda que existe respecto de los resultados de dicha medición. Es decir, pues, bueno, proporciona un intervalo en torno al resultado de medición, pues, y encuentran la mayor parte de los valores de la distribución. Para los aparatos de medición existen los siguientes, los cuales son, pues, los transportadores, las balanzas, las probetas, manómetros y termómetros. Error de medida. Es la inexactitud que se acepta como inevitable al comparar una magnitud con su patrón de medida. El error de medición, pues, depende de la escala de medida empleada y tiene un límite. Los errores de medición se clasifican en distintas clases, como lo son accidentales, aleatorios, sistemáticos, entre otros. Los errores de medición afectan a cualquier instrumento de medición y pueden deberse a distintas causas, las cuales, las cuales se pueden prever, calcular, eliminar mediante lo que son calibraciones y compensaciones. Estas se van a denominar deterministas o sistemáticas. La clasificación de los errores de medición tenemos error aleatorio y error sistemático. En el error aleatorio no se conocen las leyes o mecanismos que lo causan por su excesividad compleja, o sea, por su excesiva complejidad o por su pequeña influencia en el resultado final. El error sistemático permanece constante en el valor absoluto y en el signo al medir una magnitud en las mismas condiciones y se conocen las leyes que lo causan en este caso. Tenemos pues que error va a ser igual a error sistemático más error aleatorio. No sin antes recordar que el error de medición se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. La sensibilidad. La sensibilidad, pues, representa el cambio producido en la variable de salida o resultado de lectura del instrumento para un determinado cambio en la entrada. Es decir, es la razón entre el incremento de la lectura y el incremento de la variable de colocación, después de haber alcanzado el estado de reposo. Tenemos sensibilidad para los que son instrumentos digitales e instrumentos analógicos. Para los instrumentos digitales, pues la definición más frecuente es que involucra al nuevo convertidor AD de la unidad electrónica digital. En este caso, la sensibilidad pues, se define como el cociente entre el menor rango y la resolución de cuenta, y se especifica en las unidades de parámetro medido. En los instrumentos analógicos, pues la sensibilidad se va a definir como el cociente entre la deflexión observada en la escala y el valor medido que lo ocasiona. La repetibilidad sería la capacidad del sistema de dar el mismo valor de magnitud medida cuando se realizan distintas medidas en las mismas condiciones. La repetibilidad está caracterizada, bueno, por lo que es la desviación típica o de la medida. También pues dice que tanto de la variabilidad en el sistema de medición es causada por el mismo dispositivo de medición. Lo que significa histéresis es el comportamiento que ocurre cuando se realiza una medición. En este caso, el proceso de medición se efectúa en ambas direcciones, por lo que la histéresis es la desviación de la señal de salida del sensor en un punto específico de la señal de entrada. En la imagen que podemos ver aquí se dice que se tiene un sensor de temperatura, el cual se va a realizar en dos mediciones diferentes, ¿no? En una manera ascendente y en una manera descendente. Dice que de manera ascendente va de 0 a 100 grados centígrados y se va a tener un valor, digamos que de 19.99, ¿ya? Y de forma descendente se va a tener un valor de 20.1, ¿ya? Esta diferencia que se encuentra entre estos valores sería denominada la histéresis. Como podemos ver, en un punto se intersectan y ahí se hace el cálculo de la diferencia. Seguimos con la exposición del concepto linealidad. El concepto de linealidad es ampliamente utilizado en la instrumentación analítica e industrial.
de un método analítico es su capacidad para obtener resultados de prueba que sean proporcionales, ya sea directamente o por medio de una transformación matemática bien definida, a la concentración del analito de una muestra en un intervalo dado. Además, se dice que de un sistema es lineal cuando cumple con dos criterios que son los siguientes. Si una entrada X al sistema produce una salida X, entonces una entrada 2X producirá una salida 2X. En otras palabras, la magnitud de salida del sistema es proporcional a la magnitud de entrada del sistema. Y si una entrada X produce una salida X y una entrada Y produce una salida Y, entonces una entrada XY producirá asimismo una salida XY. En otras palabras, el sistema maneja dos entradas simultáneas de manera muy independientes y esas no interactúan en el mismo sistema. Estos criterios implican el hecho que un sistema lineal no produce frecuencias de salida que no estén presentes en su entrada. Se observa que no hay nada en estos criterios que diga que la salida de un sistema es la misma que la de la entrada o que la salida se parece a la entrada. Por ejemplo, en la entrada podría ser una corriente eléctrica y la salida podría ser de una temperatura. En el caso de estructuras mecánicas como máquinas, consideramos que la entrada sería una fuerza vibratoria y asimismo una salida podría ser una vibración medida. Trazabilidad. La trazabilidad es la capacidad para reconstruir el historial o la localización de un artículo o un producto en este caso, mediante una identificación registrada. En definitiva, registrar toda la información de un producto, como los fabricantes, proveedores, distribuidores, etc. Y esta información se rastrea en todos los procesos, desde la notificación de las materias primas, seguido por su transformación, en las manipulaciones, mano de obra, ensamblaje, hasta su final, como la distribución y la venta. Y ese resultado de tener la trazabilidad de un producto es el que su historia puede ser rastreada y reconstruida desde su inicio hasta su final. En los tipos de trazabilidad se pueden diferenciar entre 4 tipos de etapas diferentes en la vida de un producto, dependiendo del tipo de negocio o producto que se quiera trazar. En las materias primas, una identificación de los componentes que forman el producto. En la producción, una verificación de todos esos procesos hasta conseguir la unidad de ese producto. Una agregación, un packing de la unidad ya finalizada hasta el embalaje final. Y lo que es la logística, desde la expedición del producto hasta el cliente final. También tenemos 2 tipos de perspectivas sobre la trazabilidad. Aunque hay varias maneras de concebir esta trazabilidad, generalmente se pueden dividir en 2 perspectivas trazables en una cadena de suministro. Podemos decir la rastreabilidad de cadena y la rastreabilidad interna. En este caso, la rastreabilidad de cadena, el concepto general de trazabilidad en el mundo se aplica a la trazabilidad de cadena. Significa que la historia, desde la adquisición de las materias primas, piezas en bruto, hasta un mecanizado, una distribución y la venta. Y se puede rastrear hacia adelante o hacia atrás, como bien lo solicitemos. Y los fabricantes pueden monitorear a dónde se han entregado esos productos, que sería un rastreo hacia adelante. Y las empresas, los consumidores, podemos ver de dónde vienen esos productos, que ya sería como un rastreo hacia atrás. Esto les brinda a los fabricantes el beneficio de una investigación sobre las causas más sencillas y así les facilita esta retirada de los productos cuando ocurren algún problema inesperado con los mismos. Asimismo, los consumidores pueden utilizar también esto como un punto de referencia para seleccionar los productos altamente confiables y sin preocupación, como etiquetas erróneas o algún producto que cause alguna molestia. La trazabilidad interna significa que podemos monitorear el movimiento de piezas y productos dentro de una área específica, en una cadena de suministro muy amplia y muy entera, tal como una sola empresa o una planta. Por ejemplo, una ensambladora de motores obtiene de sus proveedores partes de motores, tal como las máquinas de leva, pistones, etc. Y la gestión y utilización por parte de la empresa del historial de fabricación y de los resultados de inspección de esas partes también se puede considerar como trazabilidad interna. Tenemos las variables. Queremos controlar, bien sea tratando materiales constantes, en este caso un control regulatorio, o tratando de seguir alguna trayectoria deseada, servocontrol. Ejemplos de estas pueden ser flujos de composiciones, temperatura, presión, nivel, etc. Normalmente la variable controlada es la salida de un sistema. Gracias. Calibración. La calibración es la comparación documentada entre lo que es un dispositivo de medición que se va a calibrar y un dispositivo estándar de referencia trazable. El estándar de referencia también se puede denominar calibrador. Este conjunto de operaciones que establecen bajo condiciones especificadas la relación entre los valores de magnitudes indicados por un instrumento o un sistema de medición, o valores representados por una medida materializada o un material de referencia y los correspondientes valores aportados por patrón. Sistema de control. Los sistemas de controles se caracterizan por la presencia de una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. Como se puede observar en la siguiente imagen, tenemos una PC de ingeniería que manda una señal a una HMI y que esto va a controlar diferentes acciones. Mediante lo que es las redes de comunicación, va a enviar señal a los controladores de distribución y estos de aquí van a enviar la señal a los que son los actuadores, sensores y maquinarias. Esta función del sistema es la encargada de administrar, ordenar, dirigir y regular el comportamiento de otro sistema para así evitar lo que son las fallas. Por lo general, utilizan los sistemas de control para los procesos de producción industrial para controlar las máquinas o equipos de esto. En la actualidad, esto se utiliza en las empresas industrializadas, automatizadas o también en la industria 4.0.
un lazo cerrado. En este tipo de control sí hay información sobre la variable, incluso de retroalimentación sobre los estados que estaba tomando. La información sobre la variable se obtiene mediante el uso de sensores que son colocados de forma estratégica. Los sensores hacen posible que el proceso sea completamente autónomo. En comparación a lo que es el lazo abierto, que en este tipo no existe lo que es la información o retroalimentación sobre la variable a controlar. Es decir, la salida no depende en absoluto de la entrada. Y se utilizan estos procesos y dispositivos en donde la variable es predecible y admite un margen de error amplio. Aquí se puede observar lo que es un sistema de control a lazo abierto, en el cual no existe información o retroalimentación y la salida no depende de la entrada. Mientras que en el sistema de control del lazo cerrado, en este de aquí sí existe lo que es la retroalimentación.